Desde la jornada del día de ayer y el día de hoy, esta mañana, hoy en la noche, ponderar este buen comportamiento de los ciudadanos en los diferentes departamentos, no solamente en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, sino también en el resto de los departamentos, el día de hoy en Sucre, Potosí, Tarija, y hay que decirlo también algunas ciudades intermedias que también hemos tomado conocimiento pues que se han llevado adelante estas movilizaciones. Hay que decirlo, en unos casos apoyando el sí, en otros apoyando el no. Lo rescatable de esto es que, como usted bien decía, Víctor Hugo, hemos tenido la capacidad de manifestarnos de manera democrática y eso implica también el respeto al disenso, el respeto a la opinión del que piensa diferente. Y eso significa que los derechos políticos están garantizados en nuestro país. Ponderar eso. Ahora bien, en la evaluación que hay que hacer, sin duda, también hay que referirnos a lo que ha pasado esta mañana. En realidad, los excesos que ha habido del sector de los cocaleros ha sido un hecho que evidentemente ha coincidido. En este momento los cocaleros de los Yungas están movilizados en la ciudad de La Paz, pero no necesariamente ni por el sí ni por el no. Ellos están en una demanda y en este momento nosotros sabemos que están pues en diálogo en el Ministerio de Gobierno con los ministros de Estado. Esperemos que llegue la cordura para poder dar una solución al problema, pero lamentablemente hay que decirlo, es que se han cometido algunos excesos que han motivado en todo caso que la policía boliviana pues pueda actuar solamente en el afán de restituir el orden público y en ese contexto pues ya se ha dado la situación como se lo ha venido señalando. En la jornada de la mañana, destacar la concurrencia masiva, por supuesto, de todos los ciudadanos y las organizaciones sociales comprometidas con el movimiento al socialismo y también simpatizantes, hay que decirlo. Y en la noche también hemos visto la movilización en la Plaza San Francisco, ha habido concurrencia. Definitivamente lo que a nosotros, y yo creo que a estas alturas debemos destacar es pues el buen comportamiento que hemos tenido, como lo hemos dicho. Eso significa que democráticamente nos sentimos más fortalecidos y esperemos que siempre prime el buen criterio, el comportamiento adecuado en cualquier tipo de situación. Muy bien. Licenciada, después de este análisis que usted ha hecho a toda esta jornada, ¿qué cambia de ahora en adelante para el movimiento al socialismo y para todas las personas afines a él? Yo creo que hay que partir en todo caso señalando lo siguiente. Definitivamente no creemos nosotros desde el gobierno nacional que a un año del 21 de febrero, a un año del referéndum, la oposición tenga algo que celebrar. Y lo decimos claramente, pero además bajo el falso lema o el abanderamiento de la democracia. Eso no es correcto, porque eso significaría no tener una lectura adecuada de lo que realmente ha pasado el 21 de febrero. Hay que partir destacando que el 21 de febrero del 2016 sin duda va a quedar registrado en la historia de los procesos electorales de nuestro país, pero ¿por qué razón? Porque como país ha sido la primera vez que hemos tenido la experiencia del mal uso, diríamos con propiedad, de las redes sociales en un evento electoral. Así como el año 2008, por ejemplo, en Estados Unidos se tuvieron ya la experiencia del uso de las redes sociales en un proceso electoral. Nosotros recién lo tuvimos el año 2016 y sin duda pues todo el desenlace del proceso mismo pre-post electoral nos queda claro, ¿no? Ha partido de toda una estrategia de la oposición hábilmente diseñada, nosotros lo hemos reconocido, a partir de la cual pues se ha pretendido afectar la imagen de
nuestro primer mandatario. Eso lo tenemos claro y para ello absolutamente no han tenido ningún reparo en acudir a cuanto argumento han podido para poder establecer eso. Y lo decimos así porque retrotrayéndonos un poco en el escenario político también, algo que hay que tener presente es que teníamos en su momento, hablando un poquito de la etapa preelectoral al referéndum, una oposición, y la tenemos aún, una oposición con varias cabezas, una oposición desarticulada, una oposición que el 2008 intentó dividir al país a partir de la ciudad de Santa Cruz, y eso fue un fracaso. Y a partir de ello, pues la oposición no se vislumbraba con un proyecto político, con una propuesta, pero que además sea una alternativa para el ciudadano, una alternativa diferente al movimiento al socialismo. Lamentablemente no hubo en ese momento, como que ahora tampoco lo hay. Y en ese escenario, en ese contexto, en ese escenario político, se da el referéndum del 21 de febrero y ahí hay que también irnos a los resultados. Estamos hablando de una diferencia bastante pequeña, un 2.6% la diferencia entre el no y el sí, nos ha conllevado básicamente que 165,000 personas que en realidad podríamos decir es un mínimo porcentaje incluso del 12% de indecisos. En un acto electoral en el cual ha habido una participación ciudadana masiva, estamos hablando un 86% por lo menos de participación, y eso, como decimos, ha significado pues que resultado de toda esta estrategia, lo que se ha hecho es influir en el voto de ese segmento de indecisos, y esos 165,000 votos han hecho la diferencia. ¿En base a qué? En base a la guerra sucia, en base a la mentira. No podríamos nosotros decir que simplemente la mentira ha definido el resultado del proceso electoral. Como lo decimos, ha sido una serie de factores, el entorno, la situación, incluso los 10 años en ese entonces del gobierno nacional, el bajón, podríamos decir que por ende el estar 10 años en el gobierno significa la misma situación también de conflictividad. Sin duda han incidido para que se tenga este resultado, pero lo cierto es que lo reiteramos, Víctor Hugo y Paola. La oposición el día de hoy no tenía nada que celebrar, porque definitivamente eso es no tener los pies sobre la tierra y no tener una lectura adecuada. Hoy en día también no podríamos decir que tenemos una oposición que tiene una propuesta. No, seguimos con lo mismo, y yo creo que esa es la gran frustración que tenemos, que seguramente se tiene en el país, y lamentamos todavía que aún así en ese escenario no haya un desprendimiento, no hayan posiciones de ninguno de los líderes de la oposición para ni siquiera dar muestras de voluntad para plantear alternativas a nuestro país.